Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mira el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que el día de ayer regresó a nuestro país, ha causado una ola de reacciones en todos los sectores políticos y sociales de México. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, bienvenido, adelante, te escuchamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que toda la audiencia de Señal Global. Esta mañana ha salido el canciller mexicano Marcelo Ebrard a declarar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República realizará una investigación de altura contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, repatriado ayer por el gobierno de Estados Unidos, luego de que se le retiraran los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El canciller ha estado dando la cara en este tema, Ceci, tratando de convencer al pueblo mexicano de que Cienfuegos será investigado, pero aclarando en todo momento que llegó al país como un ciudadano completamente libre y no bajo custodia o detenido por parte de las autoridades mexicanas. Cienfuegos ya fue juzgado por la Vox Populi, se le acusa de ser una especie de padrino en el narcotráfico en México, de acuerdo con la acusación que se le hizo en la Unión Americana y que estaba basada principalmente en un audio que supuestamente lo comprometía demasiado. Sabemos que no cayó bien en el gabinete de López Obrador, menos en el Gabinete de Seguridad Nacional, la detención de un general y más tratándose del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. No era poca cosa que un gobierno extranjero detuviera a quien fuera el máximo líder de las Fuerzas Armadas solo por debajo del comandante en jefe, que en este caso era el presidente, ahora el expresidente Enrique Peña Nieto, en el sexenio pasado. Es casi imposible negar que el ejército ejerciera presión o al menos cabildeo con el gobierno de López Obrador para que gestionara el regreso del general. Más cuando el ejército ha sido un aliado estratégico en la 4T en temas como la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y la contención de las caravanas migrantes en la frontera sur con Centroamérica, justamente a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, el caso de Cienfuegos, este tema que pareciera una operación justamente de rescate, más que una persecución judicial, nos demuestra que se refrenda la buena relación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido no reconocer a Joe Biden como presidente electo hasta que se desahogue todo el proceso judicial postelectoral en el vecino país del norte. Hay quienes especulan incluso que quizá ni Trump se enteró del caso Cienfuegos hasta que ya estaba detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles, en California. Por cierto, se habló también por una supuesta fuente del gobierno norteamericano de que México amenazó con limitar las operaciones de la DEA en territorio nacional a cambio de Cienfuegos, cosa que es difícil de creer, porque no ha sido el tono del gobierno mexicano hacia el estadounidense. Hoy el presidente en la mañanera también desmiente esa versión y esa sí se la compro. Sobre el argumento de AMLO de que Estados Unidos entiende y respeta la soberanía nacional, yo difiero con el mandatario. Pienso firmemente que si los gringos quisieran realmente juzgar a Cienfuegos, lo habrían hecho sin importar la opinión del presidente mexicano. ¿Y ahora qué sigue? Tendremos que ver si la Fiscalía encuentra elementos y que demuestre que el general es culpable, o por lo menos que nos diga por qué es inocente. Tiene tarea la Fiscalía General de la República y sin duda la debe llevar a cabo. Es mi comentario esta mañana. Edgar, ¿cuál es el gran reto que tiene el gobierno mexicano referente a este caso? Bueno, pues el reto es decirnos realmente por qué fue detenido en Estados Unidos. Es decir, la transparencia en la investigación tiene que ser muy importante. Si el general es inocente y no se le encuentra culpable en México, pues entonces que nos explique, y el reto va a ser explicarnos por qué lo detuvieron en Estados Unidos y si las presuntas pruebas que estaban determinando en Estados Unidos para ejercer esa acción contra el general, pues realmente no eran suficientes, pero que nos lo digan y que nos lo expliquen. Porque de otra manera, si no hay una, acusación por parte del gobierno mexicano o la Fiscalía General de la República, en este caso contra Cienfuegos, pero tampoco nos explican por qué fue detenido en Estados Unidos, México pasará, o el gobierno mexicano pasará a la historia
como quien gestionó el rescate y la liberación del general y que ejerció impunidad en el caso. Para que esta nube de impunidad se borre, el gobierno mexicano tiene que demostrar que Cienfuegos es inocente y que entonces la acusación en Estados Unidos era muy débil y no se sostenía. ¿Por qué el gobierno estadounidense tenía que haber avisado con anticipación al gobierno de México de que el general Cienfuegos iba a ser detenido en territorio estadounidense, Edgar? Bueno, no sé si tenía que haber avisado. A mí me parece que el gobierno norteamericano puede ejercer en su territorio acción contra cualquier ciudadano local o extranjero, siempre y cuando tenga los elementos de prueba para poder juzgarlo. Si un personaje como Cienfuegos en México es intocable porque fue general, o digo porque es general o porque fue el titular de la Sedena, pues en Estados Unidos no hay una especie de fuero, no hay una especie de, digamos, de protección. Lo que sí se pudiera entender es un tema de respeto diplomático. Ahí sí las formas a veces importan, o siempre importan, y por ese lado sí nos pudiéramos imaginar que no estuvo bien, o decir que no estuvo bien que no le avisaran. Pero a mí lo que me parece importante en este caso es que fue liberado por Estados Unidos el general. Dicen que no hubo una negociación, pero por supuesto que hubo una negociación entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Y ya veremos qué hay de fondo en esta negociación justamente, y eso lo veremos con el actuar de la Fiscalía General de la República. Porque si tú te das cuenta en las reacciones posteriores al tema de Cienfuegos, dicen, bueno, ¿y qué pasó con otros personajes como César Duarte, como Yarrington, como el mismo García Luna? Entonces el caso del general se está tratando de una manera totalmente diferente por parte del gobierno mexicano, imaginando que pudiera tener relación con el crimen organizado. De cualquier manera está teniendo un peso mucho más importante el caso de Cienfuegos, pero eso se lo atribuyó a la gran influencia militar que hay en el gobierno del presidente López Obrador. Así, la liberación del general Cienfuegos en los Estados Unidos se debió a política exterior, a presiones o a temas de seguridad nacional, por lo que sabe. Yo creo que es un tema de negociación, es un tema de política exterior, es un tema que cabildearon muy bien pues incluso el propio presidente o el canciller Marcelo Ebrard con la gente del Departamento de Justicia, que sigue estando bajo las órdenes, aunque con cierta autonomía, pero bajo las órdenes del presidente Donald Trump. No sé si llegó este caso al hecho de que el presidente López Obrador haya hablado directamente con Trump, o la gestión fue solamente con Ebrard, pero de que hubo una negociación y que hubo una intervención del gobierno mexicano con el estadounidense, que hubo la complacencia del gobierno estadounidense de cederle al gobierno mexicano, digamos, este regalo de regresarle a Cienfuegos, sin duda lo digo. ¿Qué salió hoy en la prensa y en los Estados Unidos referente a este caso, Edgar? Porque, bueno, vemos diversos artículos que dicen que los investigadores de la DEA y de la Fiscalía estadounidense que documentaron y sustentaron las acusaciones en contra del general Cienfuegos y que esperaron más de un año a que pisara Estados Unidos para llevarlo ante la justicia, están muy molestos, están muy enojados ante la decisión del gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que han revelado? ¿Qué es lo que dice la prensa al respecto allá en Estados Unidos? Sí, efectivamente, ese sí hay sorpresa porque Estados Unidos no es una costumbre o no es algo que veamos todos los días, que retiren los cargos y menos a un personaje que pudiera estar relacionado con el crimen organizado. En todo caso, lo que hace la Fiscalía, lo que hace el Departamento de Justicia es ofrecer un acuerdo, como lo hizo con el Vicentillo, un acuerdo donde a cambio de información les pueden otorgar una sentencia mucho más corta, una pena en prisión mucho más corta, y una vez que salen en libertad les permiten tener una vida en Estados Unidos con una identidad como testigo protegido, pero liberarlos así como así no es un tema que se vea todos los días. Entonces, por supuesto que causó sorpresa en la prensa y en la opinión pública, pero pues bueno, pudieran ser también ya las acciones de salida del presidente Donald Trump, que no le esté importando. ¿Y cómo queda la situación del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos? ¿Es inocente de todo cargo? ¿No tiene culpabilidad de nada? Bueno, lo que dice la resolución de la jueza es que en este momento se le retiran los cargos, pero con la salvedad de que si en algún momento se encuentran nuevos elementos o
se decide reabrir el caso, lo puede hacer la justicia norteamericana. Eso, vaya, no es una inmunidad que vaya a tener de por vida el general. Simplemente se le retiraron los cargos, pero para que regresaran. Ahora bien, aquí en México, Salvador Cienfuegos tendría que ser juzgado por las leyes castrenses o civiles. Bueno, el caso está en la Fiscalía General de la República. En todo caso va a ser por la vía civil. Parece que por la vía militar no hay nada. Perfecto, Edgar. Pues estaremos muy pendientes de cómo va avanzando este tema que, bueno, ha encendido las redes sociales y, por supuesto, todos los medios de comunicación ante la sorpresa y ante el giro que dio. Muchísimas gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo. Gracias, Ceci. Un fuerte abrazo para ti.